Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos iniciando una nueva semana de debates en Así son las cosas, en este último tramo de este año 2023, en el nuevo horario del programa para los televidentes del noticiero, el clásico telediario. Hay un horario de verano en el que hemos corrido los horarios de programación. Nosotros estamos una hora después y el noticiero nos continuará en la programación de Canal 13. Es por las modificaciones propias de esta temporada de estío. Gracias por estar ahí. Estamos en la pantalla abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba y tengo ganas de decir que son buenas noches, ¿no? Porque veo para afuera, está oscuro, ha sido un día otoñal como el de ayer, casi que una jornada perdida de el invierno no tan riguroso que tuvimos y los otoños benévolos que solemos disfrutar los riocuartenses. No pareciera que estuviéramos terminando la primavera. Para todo el sur de la provincia de Córdoba, a través de la señal de la televisión abierta y en el canal 29.1 de la televisión digital. Vamos a hablar en la jornada de hoy, perdone, voy a tomar agua, por favor, señor director. Conozco mi garganta cuando va a punto de tener dificultades. Bueno, les decía que vamos a hablar de lo que ha sucedido la semana anterior en el Consejo Deliberante, porque sorpresivamente una funcionaria dijo esto cuando daba el informe semestral. Criticó a una repartición provincial en estos términos. Se trata de Ana Medina, la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Años que no pasa nada, con lo cual muchos niños ya son mayores de edad, no son más niños y probablemente quedaron esas causas encajonadas. En ese momento había 11.700 expedientes, no sé cuántos hay hoy, pero es un problema cuando un niño, una niña o una mujer con esa mirada que tiene el gobierno de la provincia, y entiendo que el intendente sigue teniendo la misma mirada, pasa a ser un número de expediente y nada más. Yo no tengo más preguntas para hacer. Advierto toda su voluntad política en esto, la felicito, sé que la lucha, la pelea, pero hace falta que hagamos otro tipo de ruido, quienes estamos a cargo en su momento, en el tránsito, porque somos funcionarios de paso por esos lugares. Hay que hacer más ruido, porque hubo mucho presupuesto. Me parece que no, este es el tramo, este no es. Pero evidentemente entiendo que no le interesa al resto de sus jerarquías. Nos sentimos solos. ¿A qué hace referencia con eso? Esto de la corresponsabilidad, la falta de por ahí de participación y de responsabilidad de los organismos, lo que manifesté recién en cuestiones, por ejemplo, el Poder Judicial. Es muy difícil poder estar trabajando de estas situaciones, ¿no? Lo del seno del Estado local, con las miles de falencias que tenemos en los procesos de articulación, pero cuando necesitamos medidas que dependen de otros organismos por sus competencias, no las tenemos. O se postergan y seguimos vulnerando o revictimizando. ¿Y qué medidas piensa tomar al respecto? Ya con la cuestión de las denuncias ya fueron realizadas. Seguiremos apostando a las reuniones, por más que más de una vez quedan en la nada. En estas mesas de diálogo de poder profundizar y de que realmente tomen la responsabilidad que les compete a cada uno de los organismos. Sobre, bueno, ante este nuevo desafío de cambio de gestión, de ver la impronta que tendrá el organismo de aplicación, en este caso de CENAF. La entiendo y lo he vivido. Y cuando yo le preguntaba por CENAF también, en el tiempo que a mí me tocó ocupar el lugar como subsecretaria de Niñez, que era menor responsabilidad que la suya, quien estaba a cargo de Desarrollo Social era el intendente actual. Y yo hice esos procedimientos, parte de su equipo que está sentado ahí lo sabe. 11 denuncias penales le hice al doctor Llamosas porque estaba a cargo de ese lugar.
y no tuve ninguna respuesta. Entonces, por eso le pregunté al principio cuál era la prioridad del intendente, porque conozco cómo procede en estos temas y sé, se lo pregunto porque quería saber si con usted, que es del mismo hasta color político partidario, ha actuado de la misma manera. 11 denuncias penales por incumplimiento de funcionario público. Y le repito que su equipo que está sentado ahí lo sabe. Y no pasó nada. Entonces van más de 10 años que no pasa nada. Con lo cual muchos niños ya son mayores de edad, no son más niños y probablemente quedaron esas causas encajonadas. En ese momento había 11.700 expedientes. No sé cuántos hay hoy, pero es un problema cuando un niño, una niña o una mujer con esa mirada que tiene el gobierno de la provincia, y entiendo que el intendente sigue teniendo la misma mirada, pasa a ser un número de expediente y nada más. Yo no tengo más preguntas para hacer. Advierto toda su voluntad política en esto, la felicito, sé que la lucha, la pelea, pero hace falta que hagamos otro tipo de ruido, quienes estamos a cargo en su momento, en el tránsito, porque somos funcionarios de paso, por esos lugares. Hay que hacer más ruido, porque hubo mucho... Bueno, el ruido se hizo. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad, Ana Medina, en la exposición, fue crítica con el Poder Judicial y fue muy crítica con la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, que tiene una delegación en Río Cuarto. El objeto de la polémica está relacionado con las situaciones límites que viven muchas familias, mujeres sobre todo, niños y adolescentes, que en situación de riesgo hay oportunidades en que necesitan acudir al Estado, sea el Poder Judicial o el Poder Político, para que las asistan, las trasladen, las ayuden, pongan límites a las actitudes de los agresores, que a veces son los padres de los propios chicos, o familiares cercanos, o mujeres golpeadas. Bueno, lo que ha ocurrido es que desde el municipio responsabilizan al Poder Judicial y a la provincia, a la repartición provincial. La acusación realizada el día jueves hoy fue respondida públicamente desmintiendo que la Municipalidad de Río Cuarto no tenga la asistencia de la CENAF. Hay dos versiones respecto de esta cuestión. Es un tema muy sensible que viene desde hace mucho tiempo afectando a unos y a otros y que, bueno, tiene a dos áreas que debieron ocuparse de lo mismo en una competencia y en un cruce de acusaciones por no lo que se hace, sino por lo que no se hace. Hoy está con nosotros la delegada en el Centro Cívico de la CENAF, Estela Larrarte. Gracias por venir, Estela, muy amable, ¿no? Está también Patricia Muñoz García, que es del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Gracias por venir, Patricia. Muchas gracias. Muy amable. Y Janina Moreno Samanillo, la concejala que interpeló a la funcionaria que terminó acusando a la propia Secretaría de Niñez de la provincia y al Poder Judicial. Voy a empezar con Janina para que un poco terminó coincidiendo con lo que usted planteaba, la funcionaria. ¿A usted mismo le sorprendió esto, Janina? Sí, la verdad que creo que fue un fallido. Pero ¿por qué un fallido? Y sí, me parece que no, lo que dijo del cansancio, del agotamiento, de la soledad, tiene que ver con algo que no tomó dimensión, que iba a repercutir de esta manera, pero que hizo ruido hasta para adentro del propio Ejecutivo local y bueno, con los otros organismos también. No sé el Poder Judicial cómo habrá tomado este relato, pero la verdad que es muy grave porque la realidad es compleja y no se resuelve solo con un aumento porcentual en el presupuesto. La funcionaria municipal se sacó de encima las responsabilidades y se la tiró a la funcionaria provincial aquí presente desde su punto de vista. ¿Fue un desentenderse del problema o creen que le asisten razones para plantear lo que planteó en el recinto?
Yo creo que es parte de las dos cuestiones. Me parece que hay una realidad compleja y hay un protocolo que no se ejecuta desde hace mucho tiempo. Yo puedo hablar de lo que uno viene observando. Hoy me toca estar en el Consejo Deliberante como en una posición justamente de control, de oposición, pero de manera constructiva. Y siempre que hemos acompañado estos procesos de los informes, ha sido con críticas constructivas. Pero en estas áreas uno no puede ser gris, porque la cuestión que no se ejecuta justamente desde los ejecutivos termina en un riesgo a veces hasta de vida. Yo creo que cargó las tintas en los otros dos organismos, la Autoridad de Aplicación y el Poder Judicial, porque me parece que hay una desolación ahí como de no articulación de los tres organismos. Pero bueno, deja a las claras que la realidad es que los niños, las niñas y las mujeres están de rehenes de esta situación donde nadie asume la responsabilidad que le compete. Concretamente dice Medina que CENAF no asiste los problemas que ellos registran, sí, ni el Poder Judicial tampoco. Yo le pregunté si había denunciado tal situación entonces, porque uno tiene que actuar. Uno cuando es funcionario en esas áreas no puede quejarse, tiene que actuar. Y me dijo que había realizado denuncias a CENAF y que con el Poder Judicial era como muy complejo trabajar porque no tenían respuestas tampoco. Entonces, bueno, por eso cuando le pregunté qué medidas. Habían hecho denuncia a la CENAF, eran situaciones en las que una mamá o un niño o un adolescente acudía o alguien denunciaba una situación de riesgo, iban a la municipalidad le pedía a la CENAF que interviniera o al Poder Judicial y esto no sucedía. Exactamente, no respondía. No respondía. Y que esto se agravaba sobre todo los fines de semana. Exactamente. Porque no había nadie que atendiera. Exactamente. Y que la municipalidad no podía actuar sola. Esto básicamente sintetiza. Básicamente fue la síntesis del relato de la secretaria. Se supone que es el compilado de todo un año, ¿no? De lo que ha pasado por lo menos en los últimos 6 meses, porque estos son informes semestrales lo que se están dando. Sí, me parece que ella hizo referencia a toda una gestión. El informe que dan en el Consejo es anual, pero me parece que habla de una práctica que tiene que ver con toda la gestión, porque esto no es que ella menciona, empieza a pasar a partir de tal fecha, con lo cual es más grave. Bueno, Estela, ¿se veo sorprendida por esta situación? Porque aquí generalmente estas cuestiones se suelen resolver a puerta cerrada, cuando son dos gobiernos de la misma identidad política, cuando se supone que el gobierno provincial y el municipal vienen trabajando desde hace mucho tiempo de manera conjunta. ¿La sorprendió esto? Sí, la verdad que nos sorprendió los dichos, porque claramente yo lo desmentí esta mañana en la radio, porque justamente nosotros venimos trabajando y desde hace bastante tiempo, diría años, que solicitamos reuniones permanentes, pero no solamente con el área de niñez local, sino con el Poder Judicial, con la gente de salud, de educación. Hacemos reuniones periódicas, conformamos mesa de trabajo y lo venimos haciendo y trabajando bien. Por eso quedé, la verdad, que sorprendida con las manifestaciones, pero bueno, obviamente que ya hemos dicho lo que nosotros teníamos que decir, desmentir esta situación. ¿Qué desmienten? ¿Desmienten que no es real entonces que la Secretaría no asiste cuando la municipalidad lo convoca? No es real. Esto dice Medina. No es real, por supuesto, y también he manifestado que la guardia, porque por ejemplo el área local no tiene guardia, por ejemplo. Creo que en la gestión de Yanina tampoco lo tenía. Guardia, sí. ¿Tenían guardia ustedes? Bueno, ¿qué digo? Esta situación de que si pasa cualquier vulneración de derecho durante un fin de semana o un día hábil, pero fuera del horario de oficina, siempre la que tiene que asistir es CENAF. Porque la municipalidad no tiene. Porque el área local, exactamente. Pero justamente la subsecretaria dijo lo contrario, dijo que no tenían cómo resolverlo porque la CENAF no asistía. Exactamente. Sí. Digamos, dijo, nosotros no tenemos que resolverlo, lo tiene que resolver la CENAF. ¿La CENAF sí tiene contención en ese horario? Sí, por supuesto, a las 24 horas. Nosotros tenemos contención y estamos en permanente comunicación con el Poder Judicial. Por eso mencionaba el tema de las fiscalías, cuando hay que excluir al agresor, cuando hay que hacer inclusive un allanamiento. Nuestros equipos acompañan porque hay que retirar a un niño, una niña, un adolescente que se encuentra en situación de vulneración de sus derechos. Eso se da en cualquier momento del día y nosotros trabajamos de lunes a lunes, con lo cual
Obviamente, que vuelvo a repetir, quedamos sorprendidos y con el Poder Judicial no puedo decir que tengamos una mala relación o que no nos acompañen, porque justamente las medidas cautelares y los allanamientos, todo lo hacen ellos, con lo cual nosotros sí se lo solicitamos. Porque ustedes no pueden intervenir directamente si no hay un aval judicial. No, nosotros intervenimos como autoridad de aplicación. Ahora, si hay que tomar una medida cautelar. De exclusión del hogar, exactamente, por ejemplo. Pero somos nosotros los que se lo solicitamos en virtud de la situación que se dé, ¿no? Aquí es determinante, Estela, la intervención, porque puede, digamos, estamos en el límite de situaciones de riesgo que derivan en violencia y que pueden hasta ser irremediables, ¿no? Por eso no es menor lo que se está discutiendo, es muy sensible, un aspecto que en muchos casos expone a personas, mujeres, adolescentes o niños, a situaciones de pérdida de vida o de agresiones. Si no se interviene, como dice la municipalidad, bueno, aquí hay un riesgo mayor. Ustedes aseguran desde la provincia que sí se interviene en tiempo y forma, que sí se asiste frente a estas situaciones, mientras que el municipio dice todo lo contrario. ¿Quién tiene la verdad de esto? Bueno, o sea, nosotros no solo tenemos la verdad, sino que, bueno, lástima que no hay en esta mesa alguien del Poder Judicial también para que pudieran dar ellos su versión, ¿no? Con quiénes son los que están interviniendo y acompañando. ¿Quién es la jueza de menores, digamos? Exactamente, hay 2 jueces de niñez que tenemos acá en Río Cuarto y con ellos es con quienes intervenimos y estamos en contacto permanente. Sí, porque las críticas también fueron hacia el Poder Judicial, ¿no? Cargaron, la subsecretaria Medina fue crítica con el Poder Judicial, diciendo que tanto la CENAF como el Poder Judicial no mostraban interés en resolverlo el problema. Bueno, por eso digo, el Poder Judicial por supuesto que tiene la posibilidad de defenderse y no dudo que en algún momento lo podrán hacer, pero tampoco podemos negar una situación que la venimos trabajando todos los días. Tenemos comunicación periódica con los jueces de niñez, prácticamente hablamos todos los días. Ahora, usted, Estela, me dijo esta mañana en la radio que con todos los municipios trabajaban bien, pero con Río Cuarto no podían trabajar. Bueno, con el área, justamente con el área local nos pasa esta situación de que yo les ponía el ejemplo de que si pasa cualquier situación en General Cabrera, en Maquena, en cualquier lugar y en cualquier horario, el área local es la que va a asistir en ese momento y acompaña a la familia, al niño, a la niña. Eso es lo que no hemos logrado acá en Río Cuarto. El problema con el municipio, desde su perspectiva, es porque no tiene los recursos, por falta de voluntad, porque resulta extraño que en un área donde si lo que hay que hacer es sumar voluntades, que haya cortocircuito o conflicto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el telón de fondo que no vemos, Estela? No, yo creo que hay una visión acotada de cuáles son las responsabilidades de cada uno, porque si no es inentendible. O sea, nosotros llegamos hasta acá y a partir de tienen que hacerlo ustedes. Y bueno, y eso no nos pasa con los demás municipios, localidades, comunas, con las cuales trabajamos regularmente y bueno... La escala del problema en Río Cuarto por volumen demográfico es mucho mayor, ¿no? Por supuesto. Justamente por eso la necesidad de articular en todo lo que son los distintos abordajes. Ustedes me comentaba que, no sé si el término es intimaron, pero por lo menos comunicaron de estas situaciones a lo largo del tiempo, por escrito, que no estaba actuando la municipalidad como correspondía. ¿Eso se advirtió en tiempo y forma? Sí, por supuesto. Nosotros hicimos reuniones, apenas empezamos la gestión, en mi caso, donde vino la secretaria, donde tuvimos reuniones también, como lo mencionaba, con el jefe de gabinete, y donde entendimos que a partir de ahí se había entendido realmente cuál era el rol. Exactamente, y cuál era el modo de trabajar. Pero bueno, a lo mejor pasaron unos días, unos meses y después fue decayendo y de nuevo la misma situación. Y nosotros no podemos estar esperando que sea una situación grave donde sabemos que tenemos que intervenir y bueno, esperar o mandar una nota. No, lo hacemos nosotros directamente, porque obviamente que no vamos a dejar esta situación de ese niño que requiere justamente que sus derechos sean restituidos. Patricia, durante mucho tiempo siendo concejala trabajó esta temática y ahora en el área de género de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ve este conflicto entre municipio y provincia? La verdad que triste, histórico.
Triste, digo, porque somos siempre mujeres quienes nos dedicamos a esta temática y que hoy tenemos que dejar a un lado, por así decirlo, a la sororidad y decir la verdad en estas cuestiones, porque acá no son expedientes, no son números, son vidas. Y quienes hemos trabajado en territorio y quienes trabajamos en territorio, nos duele cuando vemos en el noticiero que aparece un adolescente al que conocimos a los 8 años, que tal vez lo acompañamos al fonoaudiólogo o para sacarle un turno en tal lado y que después lo ves lamentablemente en un cajón internado o en el complejo Esperanza o en la cárcel cuando es adulto. Y de eso lo podemos hablar con la subsecretaria de Niñez, con la subsecretaria de Género, con la secretaria de Género, perdón, o acá con Estela también. Lamentablemente no son números, no son expedientes, son niños, son personas las que están en el medio. Y bueno, en esto de la corresponsabilidad, de las competencias y demás, estamos asistiendo a un vacío del Estado donde a simple vista pareciera que no están claras las competencias, qué le compete a una secretaría, a una subsecretaría, qué le compete al órgano de aplicación de la ley. Y también hay que decir lo cierto, cuando naturalizamos situaciones, por ejemplo, de que hay niños que van a comer lo que queda en los platos de un patio de comidas, por ejemplo. Eso lo naturalizamos, empezamos a naturalizar que hay niños en el semáforo. Es complejo lo que está sucediendo socialmente en algunos sectores, ¿no? Totalmente. Muy complejo. Lo que tratamos de entender el porqué de este conflicto. ¿Usted lo entiende, el conflicto de por qué la subsecretaria del área responsabiliza a la secretaria de la provincia en una cuestión en donde ni siquiera concurriendo ambas a resolver el problema se resolvería fácilmente porque es muy complejo, difícil, extendido? ¿Se explica eso? ¿Cree que hay un conflicto político? No sé, no lo creo. Estamos en tiempos electorales y a mí me parece que esto está bueno que se hable justo en tiempos electorales, porque si no caemos a siempre lo mismo, donde no hay propuestas en cuanto a niñez, donde no hay propuestas en cuanto a adolescentes. Es grave que en lo local no se trabaje penal juvenil, por ejemplo. Eso es muy grave. Y también es grave que ni la subsecretaría ni la CENAF tengan guardia. Porque no se le puede llamar guardia a un número de teléfono que está en una cartera y que si suena a las 3 de la mañana se llama a la policía y listo. No, a un teléfono no se le puede llamar guardia. Entonces vamos a hablar con la verdad. Hay que poner un poquito más los pies sobre la tierra y defender un poco más a los equipos y hablar de los puestos políticos. Acá los equipos, tanto sea de CENAF como de subsecretaría, son gente formada, son gente comprometida, profesional, que no hay que cambiarla. Y lamentablemente cuando cambian las gestiones se hace todo un desparramo de personal que implica después estas situaciones. Y hay que llamar a los verdaderos culpables también. Tenemos un intendente que no se hace cargo y hay que comprometerlo. Si se destapó esta olla, yo la celebro. Lástima que sea 8 años después, ¿no? ¿Por qué se denunció 8 años después? Que quisiera ver si realmente hay denuncias hacia la CENAF en lo penal. Espero que estén, como dijo la secretaria y la subsecretaria, en el recinto del Consejo, ¿no? Esperemos que estén esa denuncia, como dijo, porque si no también estaría faltando a su... Y bueno, lo feo es eso, ¿no? Esperar 8 años para eso. También celebrar que 8 años después, por ejemplo, hay personal que pasó a ser contratado, porque si no... se han hecho marchas, se han adherido a sindicatos y eso también es una política en pos de la protección de los niños. Estela, ¿no hay guardias o hay guardias? Hay un teléfono que atiende, pero eso Patricia dice que no es una guardia. ¿Hay para atender en situaciones límite, cuando no están en el horario de funcionamiento administrativo? Sí, yo voy a disentir con Patricia, por supuesto, entiendo que hay tiempos electorales, que estamos cercanos a ello y quizás hacer estas manifestaciones hacen que, que vuelvo a decir que por ahí se mienta o se diga algo que no es real. La guardia existe, el teléfono no se atiende solo, lo atiende una persona, lo atiende un equipo técnico y ese equipo técnico interviene y aborda la situación y se comunica con los distintos efectores, porque por ejemplo si hay una situación de crisis de un adolescente que a lo mejor está atravesando
una situación por tema de adicción, bueno, se activa un protocolo y ese protocolo indica... Sea el horario que fuere, el Exactamente. día y el horario que fuere, Por eso supuesto. ocurre. Eso ocurre, sí, sí. Porque la municipalidad dice que no. Bueno, por ahí estaría bueno que estuvieran otras patas acá que faltan. Invitamos a todos. Por supuesto, es entendible, pero digo, quien tiene comunicación... Si usted supiera, Estela, el trabajo que hacemos para No, convencer yo no- que la gente venga no lo desconozco. y estén en la misma mesa hablando, bueno. Nos pasa a nosotros también cuando conformamos mesa de trabajo. No, sí, esto es mucho más Yo quisiera menos decir- importante porque es periodismo, pero no es que no tenemos voluntad de escuchar a todas las partes, tratamos de entender lo que ocurre. Bueno, periodísticamente, lo importante es que se pongan de acuerdo, no periodísticamente, sino en la función y sobre todo en esta cuestión que es tan sensible, porque hacer un cordón con esto, no hacerlo, bueno, puede parte de la discusión. Que conviene hacer esto, hacer un puente o no hacerlo, es una discusión importante para la ciudad. Bueno, aquí lo que estamos discutiendo son intervenciones en tiempo y forma para evitar situaciones de violencia y que a veces son irremediables. Quería decir ya. Sí, no, que, a ver, como dice Patricia, hay que decir la verdad. No estamos diciendo esto porque es un momento electoral. Nosotros venimos diciéndolo hace más de 10 años, desde distintos ámbitos, aparte acompañando con denuncias, o sea, uno no se queda en la palabra o en un medio de comunicación, avanza sobre la situación. Y la verdad es que hay que ver entonces, conceptualizar a qué le llamamos una guardia. Porque yo te voy a dar un indicador, Guillermo. Si esto funcionara, el sistema funcionara, tanto SENAS como la Secretaría de Género y todo lo que compete a esta población, los teléfonos de Patricia y el mío no sonarían más. Y siguen sonando. Y ese es un indicador real de la situación. De decir, bueno, ya vamos a llamar al equipo, entonces cuando uno llama... Se supone que la Defensoría del Pueblo tiene un área de género y suena Sí. porque tiene un área de género, para eso Pero está. inclusive se supone cuando que usted Pat- concejal cuando- tiene una, se dedica a Sí. esta materia, conoce a mucha gente que acuden a usted. No me Sí. parece extraño que No, esto no, suceda. está bien, pero digo, cuando vos estás en el lugar del Ejecutivo que corresponde a esa competencia y tenés más de 3 teléfonos, Sí. tiene que sonar un teléfono de esos primeros. ¿Se entiende lo que digo? No, Cuando está claro, Patricia era concejal... Nadie está diciendo... Hay distintos niveles Hay de Exacto. responsabilidades. Yo quiero ser sincero, las veces que he escuchado cuestionamientos hacia la CENAF no es por no intervenir, es porque no le gustó cómo intervino, ¿no? Así es. Porque tomó, las veces que, periodísticamente lo estoy diciendo, Sí, ¿eh? Las veces que he escuchado criticar a la CENAF no es porque no intervino, porque no les gustó cómo intervino. Ahí es otra discusión, ¿no? Pero no es porque no estuvo, digo, situaciones en que decide que un niño esté en un hogar y no en el hogar biológico por algún motivo, entonces se la critica a la CENAF, esa es otra discusión que no es motivo de esta charla. Pero la verdad que la primera vez que escucho desde el municipio decir que la CENAF no interviene, y si pasaron 8 años y recién ahora se dice, a mí me genera dudas, interrogantes de por qué recién ahora se dice. No va para ustedes, que ustedes lo vienen Sí, sí, advirtiendo sí. hace mucho tiempo, sobre todo de la precarización de los profesionales relacionados, La ¿no? secretaria, a mi modo de ver, se ha Sí. visto acorralada por diferentes situaciones en donde tiene un equipo técnico preparado, Sí. competente, formado y demás, que le ha pedido, por favor, esto hay que denunciarlo. No sé si han agotado las medidas para trabajarlo, para hablarlo con Estela y demás. De paso, decir que me parece una chicana muy barata esta de que estamos en tiempos electorales. Lo que dije que qué bueno que se ponga la agenda en la agenda a la niñez. Y me ha tocado atender muchísimas situaciones cuando era trabajaba de voluntariado, que vos has sido testigo de todos los informes que te he llevado, Estela. Entonces me parece una chicana muy barata. Y que hemos respondido, porque no hay Han respondido ninguno porque le he que no hemos puesto respondido. firma y me pido el recibido, porque después esos chicos me ha tocado verlarlos, por ejemplo, en el salón comunitario donde teníamos. Estando vos o estando antes Pablo Muñoz o estando antes la otra persona que estaba a cargo. Me parece por una ejemplo, al municipio que le cuestiona. Por ejemplo, cuando estaba también. acá la concejal También, y no es porque ahora estemos en el mismo partido. Justamente pero vos por sabés eso. que ha ido al centro comunitario, por ejemplo,
cosa que no sé. En esta gestión hace 8 años que hay un equipo comprometido, entonces hace falta que las funcionarias que están a cargo caminen un poquito más y dejen de proteger a los que tienen arriba, porque tienen que pedir por más instituciones para que cuando se pida una medida excepcional, que es el retiro de los niños, ¿A haya un quiénes lugar a están donde protegiendo? llevarlos. Porque ¿a quién estaría protegiendo Estela o a quién te estaría protegiendo? En este caso a Schiaretti, en este caso a Llamosas. Hay un vacío en donde las chicas no están hablando, hay que pedir por recursos y demás, pero cuando no hay un hogar a dónde llevar a ese niño que se lo retira del lugar, y bueno, hay que salir a decirlo, hay que y dejar de cuidar el kiosquito si vamos a hablar de chicanas políticas. ¿Y vos crees, Patricia, que nosotros no reclamamos? Públicamente no hay nada. Y porque nosotros públicamente no necesitamos salir a decir lo que corresponde hacer. A ustedes hoy vienen a manifestar esto, y vuelvo a decir, y lo sostengo, que seguramente es por una cuestión política, porque estamos meses de una elección. No es personal. Vamos a hablar la realidad. Hoy estamos a meses de una elección, de las cuales las dos van a ser candidatas seguramente a concejal. Entonces, bueno, es claro que hoy vienen a plantear una situación y decir que defendemos. Es que yo no defiendo a Schiaretti. Cada vez que hay una situación y hay alguna carencia, nosotros lo hacemos saber, y no lo hacemos saber llamando solamente por teléfono. Hacemos notas, no hace falta hacerlo públicamente, porque justamente la temática que nosotros trabajamos no tenemos por qué darlo a conocer, simplemente lo debemos hacer por la vía. Es cierto que el margen de maniobra que tienen, Estela, yo lo respeto en su opinión, aquellos que son funcionarios de cuestionar el estado de cosas es mínimo, ¿no? Porque si lo dicen públicamente, bueno, sus horas están contadas en la función. Le ha ocurrido en más de una oportunidad a un funcionario a lo largo de estos años de historia, ¿no? Y no funcionario de rango menor. Recuerdo que era la titular del Centro Cívico, Marisa Arias, criticó la manera en que se hacían las licitaciones y la eyectaron del cargo, digamos, ¿no? Es que pasa eso, a excepción de los equipos que comparto que están formados y son los que ponen el cuerpo de manera contundente y soportan todo este vacío del que habla Patricia, los funcionarios públicos, o las funcionarias en este caso público, no se animan a cuestionar. Digo, un intendente, un gobernador, tiene un gabinete que deben ser sus mejores asesores, pero no en función de serles obsecuentes. Exactamente, yo lo que creo es que ahora se anima porque se está terminando la gestión a decir esta cuestión. A ver, pero hay un nivel de funcionalidad y que se han aburguesado los funcionarios públicos y no hacen más territorio. Entonces están los equipos explotados, cada vez hay menos equipos porque se agotan los equipos, están con carpetas psiquiátricas y no podemos darle a la población que realmente necesita, que son los niños, las niñas y los adolescentes y las mujeres, porque después tenemos inauguraciones de polos de mujer, inauguraciones de un montón de edificios que están vacíos de contenido, porque no están en territorio. Bueno, voy a leer mensajes. Los mensajes los leemos o los publicamos siempre y cuando no sean agresivos, digo, que no tengan insultivos, que no sean descalificadores. Describamos situaciones, incluyendo el conductor. Hola, que esa mujer deje mentirle a la gente que están las 24 horas y que asisten en urgencia. Me he cansado de ir y no intervienen para nada. Ya no sé dónde dirigirme. Mis nietos están en situación de riesgo y están esperando que pase algo grave para intervenir. Cada vez que voy me dicen cosas distintas y nunca me atendieron. Lo mismo. La CENAF está para charlar, tomar mate y cobrar un sueldo y estar como el seguimiento que hace, necesitar y hablar. No llegan al domicilio, hablan con los vecinos, miren cómo vive, vean lo que uno está diciendo. Eso es un seguimiento. Quiero que lean mi mensaje, soy Silvia. Lo hemos leído, Silvia. Hola, buenas tardes. No doy mi nombre, pero la CENAF, cuando lo necesita, supongo que debe haber completado la frase, supongo yo, no está. Hola, buenas tardes. Qué pena es que esas mujeres se estén peleando por un puesto. No les creo nada. No están peleando por un puesto, están discutiendo en torno de una situación que se suscitó a partir de un informe. Voy a disentir con Estela respecto de la cuestión electoral, porque si es por lo electoral, nunca trabajaríamos nunca en ningún aspecto, porque siempre hay proyectos en el legislativo. No, pero además a mí me parece que la propia política que tiene que defender su rol, porque ese discurso de lo electoral ha calado muy hondo en un sector social que cree que lo electoral es un demérito, y a mí me parece que es un mérito.
la gente que hace las cosas bien en la función pública tiene una vocación electoral. Quieren que la próxima vez los voten, porque resolvieron los problemas, no porque no resolvieron los problemas. Entonces lo electoral es inherente a nosotros mismos, ¿no? En todas las funciones. Por supuesto que no se puede estar haciendo campaña política y dejando de estar en la función, porque eso se paga caro, perder las elecciones. Tarde o temprano perder las elecciones. Bueno, la cuestión es, ¿va o no va a los lugares la CENAF? Porque tanto Patricia como Yanina, como los televidentes dicen que no va la CENAF a los lugares. Bueno, quiero también aclarar que muchas veces la gente confunde y dice la subCENAF como si fuera la subsecretaría. Entonces ahí también hay una confusión cuando, bueno, nosotros lo advertimos porque mucha gente va y nos dice, sí, pero fui a CENAF y no me atendieron, y van a donde estamos nosotros. Entonces eso sí... O sea, como que confunden lo municipal con lo provincial. Exactamente, eso pasa a menudo, pero de todas maneras, esta gente que ha mandado los mensajes, por supuesto yo me puedo llevar los teléfonos y hablarles para ver si hay alguna situación que, bueno, que no se haya atendido, no hay ningún problema. Y sí quiero decir justamente lo que mencionabas, Guillermo, que siempre que se hace una crítica a CENAF, y esto es habitual, que se hace por el hacer, no por el no hacer. Sí, porque siempre queda desconforme alguien con eso, ¿no? Y cuando nosotros leemos los mensajes muchas veces es porque nos pasa, a lo mejor la abuela nos está criticando, pero porque ella quería que los chicos se fueran a vivir con el hijo y no con la mamá. Entonces, esas cuestiones también que hay que aclararlas. Y decir que obviamente cuando nosotros escuchamos a los niños, hay algo que es fundamental en la gestión. Se escuchan a los niños. Después, por supuesto, se trabaja con la mamá, con el papá, con quien lo resguarde. Pero siempre escuchamos a los niños. Y a partir de ahí, de la escucha, obviamente, bueno, se toman decisiones. Bueno, tengo preguntas puntuales. Preguntarle a la señora de CENAF qué pasó con los menores que trajeron de Córdoba, que siguen andando por el barrio hasta altas horas de la noche. No sé a qué caso se refiere, pero bueno, no es debiéramos tener alguna otra, o sabe de qué se trata. Bueno, hay chicos que no sé si a cuál harán referencia, porque hay chicos que están muchas veces en el complejo y luego depende de la situación. Y depende también a la no judicialización justamente de los casos de los adolescentes, pueden volver con su familia porque bueno, se ha trabajado con esta familia, o bajan directamente del complejo, vienen a Río Cuarto, van a la residencia. Yo no sé cuál será el caso específico. No lo especifica. María Rosa, con respecto a que los equipos están explotados y hay muchos agentes con carpeta psiquiátrica, con conocimiento de causa. Los empleados públicos se están abusando de las carpetas psiquiátricas. ¿Eso ocurre? No, nosotros tenemos equipos técnicos que la verdad que trabajan muy bien y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles porque ya son 2 gestiones que vienen acompañando y sí ellos que le ponen el cuerpo cada vez que van a alguna situación, cuando van a un allanamiento, cuando tienen que acompañar en ese momento, ellos sí que le ponen el cuerpo y quiero aprovechar para agradecerle a nuestros equipos técnicos y también a todo el personal administrativo que siempre está justo esta mañana estuve hablando por la realidad que viven los niños. Lo que es más visible son los niños de la comunidad gitana. El caso de Esmeralda fue algo que nos movilizó a muchas personas, entonces por favor escuchen a Esmeralda. No lo conozco el caso de Esmeralda. ¿Lo conocen ustedes? Sí, bueno, nosotros en realidad tratamos de no revictimizar y hablar de casos puntuales. Pero es un adolescente que pertenece a la comunidad gitana y que bueno, que se está trabajando justamente en este momento con ella. Bueno, aquí hay una cuestión que pareciera tener un componente, por lo menos que yo luego periodísticamente no logro entenderlo, ¿no? Porque da la impresión que a poco de terminar una gestión, porque veremos cómo se reorganiza a partir del 10 de diciembre. La CENAF, no sé quién vaya al cargo, la verdad no sé si ya les comunicaron alguna decisión, a lo mejor me da una primicia al respecto. Pero, no, en realidad todavía no, bueno, eso se está conformando y bueno, llegado el momento... Porque es el final de gestión, ¿no? Exactamente. Que llegue en este momento, ¿es para hacer alguna lectura suspicaz, Daniela, o no? La verdad que no sé, a mí no me deja de sorprender. Lo dije en el recinto y lo digo acá, pasaron más de 10 años y no
no veo cambio, no veo transformación. Las situaciones de la realidad cada vez son más complejas y no veo que ningún funcionario que transita estos espacios asume una real responsabilidad. O por lo menos no la pelea en el gabinete, como digo yo, porque no es sencillo. Los presupuestos que se orientan a estas áreas siempre son los más blandos y tienen que ver con una pelea hasta con quienes conducen. A mí me pasó, yo lo digo públicamente, pero es esto, no quedarse callado. Y si lo decís al último, entonces fuiste cómplice de ¿cuánto tiempo de esta situación? Este es el problema, somos cómplices cuando no hablamos. Eso no puede pasar, porque es como decía Patricia, no son un número de expedientes, son sujetos de derecho. Voy a hacer referencia a algo que a mí me pasa profesionalmente como periodista. Esto no estaba en la agenda periodística cuando dependía del Poder Judicial, eran decisiones del Poder Judicial. Cuando esto se llevó a la política, a la Secretaría, la responsabilidad de intervenir, empezó a generarse inconveniente. Fue una buena decisión, hay que revisar esa decisión. No digo que haya mala voluntad para resolverlo el problema, pero entra en la lógica de la política. Y a veces la lógica de la política no es la del Poder Judicial, que tiene una responsabilidad que asumir, que no lo estamos salvando de las culpas, porque hay buenos funcionarios judiciales y hay de los otros, ¿no? Como en todos los casos. Pero el problema es dónde está asentado el organismo de intervención, porque la dinámica de la política es para algunas cosas muy sensible. Esta es una de ellas, por ejemplo. Hay un entramado también que hay que decir que somos un sistema de protección, entonces también ahí nombrar que este rango ministerial que tiene ahora CENAF implica que cada cambio de gestión cambian los equipos y eso acá están los resultados. A eso me refería a la dinámica de la política. Acá están los resultados. ¿No? Entonces son áreas sensibles donde no hay que poner puestos políticos. A mí en 2020 me ofrecieron para ir como subsecretaria de Niñez, estuve con Camilo Vieira, y sería muy de caradura haber tomado ese lugar cuando no me correspondía, cuando no estoy formada como realmente hay que estar formada, ¿no? Bueno, y acá están los resultados, y es fácil de entender. Lo que usted sugiere, Patricia, es que si fuera... Que no hay que tocar los equipos. Los que equipos no hay que tocarlos. Continuar, Estela, con el cambio de gobierno. Los equipos técnicos, los equipos técnicos. Y Estela es una conducción política, pero se supone que tiene pero para conocimiento. poner gente ahí en esas áreas hay que poner, mi percepción es que hay que poner gente que salga de los equipos, que para eso puede concursar, por ejemplo, y que esté formada, capacitada, que tenga la experiencia. Bueno, pero si no tienen los recursos, por más que esté concursada, si no hay un poder político que le da los recursos. Bueno, pero ahí es donde hay que hablar. Ahí, por ejemplo, Estela tiene, supongo que siguen teniendo un solo auto para toda la ciudad, por ejemplo. Como Ana Medina tiene, no me acuerdo cuánto personal para un solo barrio, para Banda Norte, por ejemplo. Entonces, hay que ser sincero y dejar de tapar tanto al gobernador como al intendente, ¿no? Porque no tenemos refugio. Están hablando de ahí de áreas por ejemplo, de articulación y demás, como es el área de educación, y la misma secretaria salió a decir que quienes van a la escuela de carpintería son delincuentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dejemos los puestos políticos a un lado y pongamos gente competente en esas áreas tan sensibles. No tenemos refugio, hablé de la provincia, de lo local, no tenemos refugio para las mujeres y los niños, por ejemplo. Entonces, hacemos agua, dejemos de proteger realmente a estos varones, porque si no terminamos en esto, peleándonos entre mujeres, y esto es real. No son niños, no son números, son personas. Sí, yo abono la idea de que la política también debiera aceptar más la posibilidad de criticarse a sí misma, ¿no? Porque no es extraño, no debiera ser extraño que una secretaria o una subsecretaria pueda cuestionar al ministro o reclamárselo si después de reclamarlo internamente no ha habido respuesta. La solución que baja generalmente, bueno, si no estás conforme, presentar la renuncia, ¿no? Y esa no es la solución es resolver los problemas, creo yo. Exacto. Yo por eso te decía, a mí cuando me tocó ser funcionaria, más de una vez se enojaba muchísimo en ese momento el intendente Jure conmigo, el jefe de gabinete, se quejaban de los reclamos. Pero nos sentábamos, hablábamos, me escuchaban, pero nunca me dijeron te tenés que ir por el planteo que haces. Entonces me parece que tiene que ver con estas formas.
en este gobierno de Schiaretti y de Llamosa no se les permite a los funcionarios decir nada que no vaya en consonancia con lo que están haciendo. Entonces, bueno, son de los asesores que aplaudidores. Y cuando vos decís algo que está fuera de lugar, quedas afuera del lugar. Entonces me parece que este es el retorno, porque no es lo mismo que a vos te quiten una partida presupuestaria para hacer un pedazo de obra pública a que te quiten presupuesto para trabajar con estos temas, porque está la población en riesgo. Y también, más allá de la idoneidad que plantea Patricia, lo que yo digo es que hay que tener, como funcionario público en estas áreas, empatía y sentido común. Hay un momento en que yo siempre lo decía, bueno, el día que a mí esto no me implique ninguna sensibilización interna, me tengo que ir de este lugar, dígamelo, el equipo te lo tiene que decir. Porque si a vos te da lo mismo te vender un teléfono a las 4 de la mañana, y la verdad es que estamos en un problema. No te puede dar lo mismo. Yo en ese momento, mira, Guillermo, no me pagaban las guardias, tuve que pelear por eso con el intendente. Me llevaba 3 teléfonos a mi casa. ¿Me entiendes? Entonces digo, tiene que ver también con una actitud de cómo uno la pelea. No es, bueno, si no puedo, no puedo, si no llego, no llego. Bueno, llegó el sábado y a mí no me corresponde. ¿A usted la satisfizo la respuesta de Medina en el Consejo? ¿No fue sacarse el problema y pateárselo a la provincia? Cuando yo lo tengo o no como responsabilidad de la provincia, pero ella tenía que rendir un informe de lo que estaba haciendo ella. ¿No le pateó el problema a la provincia? De alguna manera sí, porque cuando yo le pregunto qué medidas tomó respecto a eso, hice las denuncias correspondientes, que bueno, hay que ver si hizo las denuncias correspondientes. ¿Hacer la denuncia que ir al Poder Judicial y denunciar la situación? Claro, pero no me ¿O puedo reclamarle a la CENAF que intervenga? Sí, son las dos cosas, porque yo tampoco me puedo quedar con esto que recién... disculpa, Estela, pero vos sos la autoridad de aplicación. Vos me podés decir, envié la nota, recibí la nota, una burocratización del sistema. A mí, en el momento que me tocó trabajar, no, y como hoy no me correspondían las medidas excepcionales que le corresponde a CENAF. En un momento, pero te puedo contar miles de ejemplos. Me dijeron que un chico se estaba por tirar del puente. No tenía auto porque estaba en un territorio el auto. Agarré el auto particular, subí 2 personas del equipo, cosas que no se pueden hacer. Y tomé la medida yo. Y la tenía que tomar CENAF. Yo no puedo estar esperando que CENAF me atienda el teléfono, que me diga mañana voy a ir. Veo de buen grado esa decisión, determinación, porque el Estado de acá que se mueve con resoluciones, pero tendríamos que tener una organización para que esto no nos ocurra. Totalmente. ¿No? Habría que haber una organización. Pero yo estoy hablando, Guillermo, en digamos. ese momento el sistema de protección se estaba armando. Hoy estamos en otro momento, pasó una década. Que no esté armado hoy el sistema de protección es un problema. Y no tiene que depender de las voluntades de quien está en ese momento responsabilidad política. Tiene que depender realmente de la competencia que yo tengo. Porque si no, estoy infringiendo los deberes del funcionario público. Déjame sí, por favor. decir lo que hizo la concejal, y que me parece obviamente muy bien que lo hizo, pero también debo decir qué es lo que hacen las áreas locales de todo el interior, lo que manifestaba antes. No hizo nada nuevo ni nada novedoso, es lo que hace cada área local cuando sucede una situación de esta naturaleza. No va a CENAF, no viaja porque está pasando algo urgente y se sube a un auto y viaja a moldes, a algún lugar. Lo hacen exacto, lo hace la medida en ese momento. Pero ¿por qué que no la puede lleva... Estela activar lo mismo con Río Cuarto? Bueno, por eso que no ocurra. Por eso esa situación... Porque es más difícil, desde mi punto de vista, pues le trato de aplicar sentido común a las cosas, que a veces no sé si es para esta materia, pero si usted tiene que ponerse de acuerdo con alguien de Huanchilla o de Huincarnancó, y se pone de acuerdo, y hay una clara definición de yo qué tengo que hacer y vos qué tenés que hacer. ¿Por qué no se puede con Río Cuarto, que está a 10 cuadras la municipalidad del centro cívico? Bueno, por eso justamente digo, el área local, y justo que lo mencionó Janina, me sirve para ponerlo como ejemplo. Ella lo toma como algo que hizo una excepción, que no debía hacer y lo hice. No, correspondía que lo hicieran. O sea, correspondía que le hiciera, porque de eso se trata la corresponsabilidad. Después que nosotros seamos
los que vamos a articular, a hacer la revinculación, el fortalecimiento familiar y todo lo que corresponda, está bien. Pero lo que hizo correspondía y es lo que hacen todas las áreas locales. Lo que no hacía CENAF y Bueno, lo que no hace desde hace años es la ausencia del Estado en el territorio. No lo digo yo. No, pero ese criterio es muy equivocado de tu parte, No es porque equivocado. en el territorio No es equivocado. el que tiene que estar justamente es el área local, que es el que está cercano a ¿Y la ese lugar. autoridad de Porque si no, aplicación qué hace? la autoridad de aplicación acompaña y por supuesto toma medidas excepcionales Que y tampoco acompaña las- a las áreas pero que locales. tampoco las está Pero las tomando. áreas, a ver, te pongo el ejemplo para que sea claro, lo vuelvo a decir. Pasa, como dijo Guillermo, en Huanchillo, en cualquier lugar, no va a viajar CENAF a tomar la medida, lo va a hacer el área Sí, local. pero ¿cuántos casos tenés de las poblaciones pequeñas de las Hay comunas? muchos casos, quizás como vos estás a lo mejor en Río Cuarto, ves los de acá solamente, pero en realidad Pero no hay te muchos podés poner de casos. acuerdo con la Sí. secretaria. Le quiero dar Una sola pregunta que va 10 a segundos de definir cierre a esto. cada uno porque tengo que terminar el programa. Yo cierro con esto. Cuando vas por un caso a subsecretaría ponen todo a disposición, pero se tiran la pelota con la CENAF y hablan muy mal de la CENAF. Vas a la CENAF, hablan muy mal de la subsecretaría y después los ves inaugurando juntos un lugar, ¿no? Bueno, entonces mi pregunta ahora, para entender un poco la cuestión, ¿a dónde van las medidas de, por ejemplo, hoy, si tenés que tomar una medida de protección, ¿a dónde van esos chicos? Con esa ¿A pregunta dónde cerramos, van? Estela. ¿Dónde van? No tienen Bueno. lugares. Por eso no se reclama para arriba. Por lo menos eso es lo que está evidenciado en estos días. ¿No hay No, lugares? no, sí hay lugares, pero además habría que explicarle, Patricia, que no solamente los chicos van a lugares, a lugares residenciales. Nosotros lo que primero Cuando hacemos se es agotan las buscar, medidas, hice mal la pregunta. primero siempre que ingresen, que lleguen a la familia extensa, un abuelo, ¿Y un cuando tío. no hay? Y cuando no hay, van a residencia, van a familias de ¿Y acogimiento, por qué depende muchos del casos caso. que después, si querés, no ahora en el aire, pero si querés, te doy el apellido y por qué no se han tomado? Si las hemos pedido Bueno, en la SUB, hay en tantos situaciones donde quizás todavía no se han trabajado las medidas de protección que deberían hacerse. Ahí no es estamos tirando la simplemente pelota otra vez a la subsecretaría. no es simplemente decir quiero que se retire ese niño porque yo considero, porque lo considera No, alguien. no, hay que no hay hacer un años. análisis y ese análisis lo hace un equipo técnico. Sí, durante años y Bueno. sigue en riesgo la persona. A mí me celebro que estemos en instancia de debate, ¿no? Que no se oculte la realidad. Creo que el disparador de Ana Medina ha servido para eso. Me hubiera gustado tenerla sentada aquí en esta mesa para que ella misma pudiera sumar su voz, porque hemos hablado mucho de ella a partir de lo que dijo en el Consejo Deliberante. Y ojalá que la próxima instancia que nos convoque para celebrar que se pusieron todos de acuerdo, oficialismo, oposición, municipio y provincia, para trabajar de manera conjunta en esta temática porque lo amerita, sobre todo en este tiempo y en el que vendrá. Así que muchas gracias a las tres. No, Muy gracias amables. a vos, Guillermo. Y a ustedes que han participado muy activamente con los mensajes, se los agradezco mucho. Nos encontramos mañana a las 20 con otro debate de Así son las cosas. Chau.